Bienvenidos a la novena sesión de nuestro seminario Diálogos sobre el Patrimonio Edificado en Nuevo León. Hoy tenemos invitado especial a Francisco Aguilar, que nos va a presentar la sesión de hoy. Él es el director del Centro INA Coahuila. Bienvenido, Francisco. Francisco, ¿estás por ahí? Bueno, entonces empezamos con la presentación de hoy. Un segundo. Ahí estoy. Sí, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí me veo y me escuchas, ¿verdad? Te escucho, pero no te veo. Es que me tienen bloqueado el video. Parte de ustedes. A ver. Ahí estamos, ¿no? Sí, perfecto. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecerle la invitación a participar a mi querida compañera y amiga Marta Ábalos y a todo el Centro INA Nuevo León para poder participar con ustedes en estos diálogos sobre patrimonio edificado en Nuevo León, hablando ahora sobre la historia hacia el futuro, de más bien cómo poder diseñar considerando lo que ya existente que tenemos en los monumentos. Si no estoy mal, creo que empezamos con mi tocayo, con el doctor Francisco, ¿no? Empezamos con Pablo. Perdón. Bueno, un placer, doctor. Me va a tocar dar el gusto de presentar por cierto, muy joven, eso me llama mucho la atención, sobre todo con ustedes, ya los que ya estamos después del quinto piso y en la bella época, da mucho gusto que los jóvenes participen. Es el doctor Pablo Vázquez, Piombo. Él nació en Guadalajara, Jalisco, es arquitecto por el ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, es maestro en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Doctor en arquitectura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y adscrito al programa interinstitucional de doctorado en arquitectura. Ha participado como subdirector de la Dirección de Gestión de Patrimonio y Apoyo Operativo de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco. Esto fue en los años muy joven, por cierto, doctor, felicidades, desde el 95 hasta el año 2002. Director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría del Estado de Jalisco. No es nada fácil llegar a estos puestos y más en esos bellos estados. Con relación a la práctica independiente en materia de conservación de sitios y monumentos, ha participado en asesoría, coordinación y elaboración de estudios y proyectos de supervisión en obras de inmuebles como la estación del ferrocarril en Chapala, la casa del ITESO en Clavijero, zona arqueológica del Tepete, la Catedral de Colima, conjunto franciscano de Amacuaeca, discúlpenme, la expresidencia municipal de Chapala, el Cristo, que es la Casa del Cristo, que es una obra de Luis Barragán, Monumento a los Arcos en Guadalajara. Es bastante amplio el currículum del doctor. Ha trabajado también en proyectos de mejoramiento y conservación de la imagen patrimonial para poblaciones como lo que es Chapala, en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, y recientemente estuvo a cargo de la elaboración del plan de manejo del Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas. Docente, coordinador e investigador del ITESO, del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano, por parte de la Universidad Jesuita de Guadalajara, desde el 98 hasta la actualidad. Es profesor en temas sobre arquitectura, urbanismo, integración de arquitectura contemporánea en contextos históricos y teoría de la restauración desde el nivel de maestría hasta licenciatura. Doctor, un placer, y para mí sobre todo un placer poderte presentar, y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles la invitación a estar con ustedes. Para mí el tema de la integración de arquitectura contemporánea en paisajes urbanos
Llevo, bueno, ya tiempo trabajando en él desde la maestría y bueno, ha sido un tiempo un tema que me apasiona en cuanto a aspectos teóricos y metodológicos. Pienso darles una presentación en torno a lo que sería una metodología de integración y básicamente darles las herramientas a ustedes para que puedan integrar aún mejor en un contexto determinado. Puede ser la ciudad de Monterrey o pueden ser otras ciudades, otras poblaciones. Yo creo que más bien es la forma de cómo uno se sensibiliza con un contexto. Bueno, para iniciar, considero que es importante que el proceso de integración de estructuras dentro de contextos patrimoniales ha sido planteado básicamente a partir de la lectura y la interpretación de diversos lineamientos legales y de la identificación como referentes de casos reconocidos. Siempre nos quedamos con lo monumental, pero ¿qué pasa con el contexto, no? Entonces, esa es una visión de que yo considero que tenemos que cambiar, ¿no? Para esto, voy a hacer un repaso de cómo también se ha ido clasificando las intervenciones sobre los centros o los contextos y más o menos también de dónde salen los modelos en los que nos hemos ido dando referencia, ¿no? Primero, pues bueno, es el diseño pragmático, que es básicamente el uso por tanteos de los materiales para establecer una forma construida y esto básicamente es aplicable cuando nos enfrentamos al problema de emplear nuevos materiales o cuando utilizamos los viejos de modo nuevo para conseguir una mayor economía, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos mejores rendimientos u otras ventajas respecto a su aplicación tradicional. Para esto enfrentamos una posible solución a partir del análisis de los materiales existentes por aplicar. Bueno, es un sistema por tanteos el diseño pragmático de acuerdo a lo que menciona Geoffrey Broadbent, ¿no? Y bueno, tenemos también el diseño icónico o por imitación. Para mí es el diseño tipológico y es el empleo de formas ensayadas o aceptadas, lo que implica una copia de un icono reconocido por la población. ¿Sí? Los tipos de edificios, los métodos de construcción que se establecieron pragmáticamente y luego se repitieron porque se sabía que funcionaban bien desde un punto de vista constructivo. Y también las cualidades desarrolladas para lograr su adaptación a un clima predeterminado, esto a favor de las actividades por albergar. Caso, bueno, estamos viendo el templo de San Juan de la Laguna en Lagos de Moreno. Es un templo del siglo XVIII que, bueno, pues los indígenas del lugar se trajeron la tipología de Guanajuato y de otras zonas circundantes donde ya los españoles ya habían construido templos. Y bueno, esta es una interpretación tipológica a partir de una imitación de un elemento ya dado, ¿no? Bueno, también tenemos el diseño por mimetismo, que resulta también muy interesante en la actualidad en los centros históricos. Este método se refiere a aquella edificación que no intenta de ninguna forma competir con su entorno inmediato y en algunos casos pasa desapercibida. Sin embargo, el límite de este método es el camuflaje. Puse mucho espejo en estos ejemplos, pero bueno, queda muy claro, ¿no? Este edificio que hizo Renzo Piano de Shard en Londres en el 2015 es un testimonio sobre este método de integración arquitectónica dentro de un contexto histórico. También tenemos el diseño analógico o volumétrico y bueno, aquí no se busca copiar el pasado, sino interpretarlo. Consiste en el aporte de formas y soluciones a través de elementos simbólicos por medio de la reinterpretación y o simplificación de códigos de la arquitectura histórica. La analogía debe ser apropiada a su contexto y una buena analogía es preferible normalmente, bueno, obviamente, con mucho a un original inapropiado. Bueno, aquí hay un reto, ¿no? Es un reto ya para el arquitecto, un reto creativo mucho más interesante que los anteriores métodos. Y bueno, finalmente, el diseño por contraste. Esto, bueno, lo explica muy bien José Antonio Terán Bonilla y requiere que la arquitectura por integrar muestre la capacidad también del diseñador y a la vez que logre equilibrar lo antiguo y lo moderno respetando el contexto histórico. No podemos confundirla, ojo, con la arquitectura de ruptura, pero en sí la ruptura viene del uso de los materiales contemporáneos que son muy distintos a los que teníamos hace 100 años, hace 50 años dentro de los contextos históricos, ¿no? Y artísticos o contextos patrimoniales. Entonces, aquí estamos hablando de un nuevo cambio de paradigmas que se presentan dentro de los contextos. Bueno, para iniciar con la presentación, yo considero que bueno, es una manera de etiquetar y definir un método de trabajo, pero ¿por qué no vemos las cosas de una manera distinta? He aquí la metodología que les propongo. Primero, tenemos que empezar con lo siguiente. Los paisajes urbanos históricos. Estamos hablando de que pues hay que empezar a trabajar
sobre la formación de un prejuicio del sitio a proponer. Y esto significa pues, el inicio en la comprensión del problema. Pongo esta fotografía del Centro Histórico de Guadalajara, se ven distintas capas históricas desde el fondo, se ve el Cabañas, el Instituto Cultural Cabañas, o el Hospicio en su momento, la Plaza Toros del Progreso, el Parián también en la parte central, y bueno, en un primer plano también observamos el conjunto de San Juan, ¿no? De Dios. Y bueno, tenemos también una fotografía sobre paisajes urbanos históricos, la ciudad de Irapuato en 1935. Vean cómo ha cambiado, ¿no? Es un contexto totalmente distinto a lo que uno se enfrenta en la actualidad. La ciudad de Morelia, ni se diga, un contexto que también se ha conservado de una manera excelente y por lo tanto también está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Centro Histórico de Guadalajara también regreso. Y bueno, también podremos poner fotografías ya de los 50s u otras épocas, donde nos empieza a arrojar una serie de prejuicios mentales sobre los materiales, sobre la manera de que se vive, se usa el espacio urbano, arquitectónico, histórico, etcétera, ¿no? Y bueno, también una fotografía de Monterrey, en la zona de la calle de Bolívar, como menciona ahí, y una pequeña postal en la cual pues, podemos observar el contexto artístico que tenía la zona, las características tipológicas y morfológicas, etcétera, ¿no? Y bueno, también otra fotografía de Monterrey que nos puede ilustrar lo que estoy mencionando. Y bueno, a esto se viene un desafío creativo, el cual nos apasiona, ¿no? Vemos esta fotografía también del Centro Histórico de Guadalajara, la cruz de plazas, estas aperturas de plazas que también se dieron en Monterrey. Y pues bueno, estas aperturas que fueron cambiando y abriendo a Guadalajara y a Monterrey también hacia la modernidad, hacia el cambio de paradigmas, como he mencionado, la apertura hacia, hacia un nuevo crecimiento, una nueva concepción de la ciudad y por lo tanto también el cambio arquitectónico en la forma de considerar y comprender la arquitectura paño de banqueta que se está dando a inicios del siglo pasado. Y bueno, a esto tenemos como desafío creativo una primera así como hipótesis que lanzo, considerando, pues bueno, ¿qué les parece? No sé si el hecho de retomar estos contextos con intereses de modificación, como se observa en esta fotografía de destrucción del patrimonio urbano arquitectónico, pues en definitiva nos puede inducir a una inevitable transformación del sitio y de su patrimonio cultural edificado. También esto nos puede arrojar a la posibilidad de que esto, a la hora de alterarse la unidad contextual por medio de una destrucción inevitable del patrimonio, definitivamente se empezará a debilitar la expresión edificada de sus valores históricos y socioculturales. En sí, el conjunto arquitectónico, su unidad, va a quedar a la deriva en cuanto a su permanencia y su solidez contextual que se ha conseguido durante el tiempo y, bueno, que se ha ido mermando. También, bueno, la inserción de arquitectura contemporánea en contextos constituye un reto creativo de diseño urbano y arquitectónico para el arquitecto. Yo creo que es factible lograr armonizar lo antiguo con lo nuevo. Es algo que, bueno, yo siempre he querido en él. Bueno, también dentro de esto lo planteo y me interesa conocer en sí cómo le podemos hacer para plantear un análisis que sea en sí un completo conocimiento de las tipologías características de nuestro contexto y tradición, así como una correcta interpretación de las necesidades y expectaciones actuales expresadas mediante formas contemporáneas. Este texto me lo encontré en un documento del Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara, que era un estudio de conservación y desarrollo de áreas y edificios patrimoniales, y la verdad me dio una serie de pautas muy importantes para desarrollar mi investigación, ¿no? Yo creo que esto implica la necesidad de conocer las tipologías características, el contexto, la tradición y las nuevas necesidades actuales, pero bueno, viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y a continuación trataré de dar una respuesta. Y bueno, esto considero que, bueno, a partir de lo que he expresado, se viene esta necesidad de desarrollar una solución conciliadora dentro del contexto, ¿no? Y esto, pues, obviamente se va a lograr por medio de la integración de arquitectura contemporánea, que, bueno, consideramos que va a asegurar gran parte de la conservación de los contextos. De esta manera, se podrá frenar la alteración que ocasiona los efectos de rompimiento del paisaje y perfil urbano por parte de la arquitectura descontextualizada. Y también, pues bueno, respecto a esto, a la necesidad de desarrollar una solución conciliadora,
El respeto a los contextos por medio de la integración de arquitectura contemporánea aportará en su población la revalorización de su propia identidad, lo que contribuirá a la reactivación, a la reutilización y conservación de las áreas fundacionales también de la ciudad. Y para esto es necesario señalar que cada contexto presenta la necesidad de desarrollar una solución en particular. No podemos sacar una solución para todos los contextos históricos, sino que se necesitan soluciones particulares y individualizadas para cada contexto. Eso significa que se deberá analizar, comprender y formular propuestas únicas y particulares para cada caso en cuestión. También, bueno, sobre esto, bueno, es parte del discurso y del debate que tenemos que desarrollar también como arquitectos, ¿no? La formación de la arquitectura en realidad es un problema en la actualidad y esto es un campo de reflexión de la arquitectura que ha sido concebido principalmente entre dos tendencias y que son la base de la metodología y práctica de la arquitectura. Si se fijan, estas dos tendencias las podemos delimitar principalmente en los campos de reflexión relacionados a la manera artística de analizar y concebir la arquitectura y la manera también científica de proponer conocimiento y materia. Están peleados estas dos maneras o campos de reflexión, pero ¿por qué no podemos también empezar a desarrollar una coyuntura entre ambos, ¿no? Bueno, para esto, la integración de arquitectura contemporánea en contextos históricos tiene una íntima relación con el principio también de autenticidad, ¿no? En este sentido, la integración en el campo de la arquitectura y el urbanismo se encuentra también íntimamente ligada con este principio y que es esencial para analizar y comprender y fundamentar la reflexión teórica donde se determinarán las reglas de cada sitio. Para esto, la autenticidad vista por la sociedad que conforma el sitio es un valor particularmente asignado a un bien que forma parte de una medida de la verdad esencial, de los valores o mensajes que comunica el patrimonio cultural según lo perciben aquellos que entran en contacto con el lugar, ¿no? Y bueno, para esto, pues bueno, viene una idea de que la imagen que desprende el sitio evoca una identidad y por lo tanto permea y se mezcla y moldea y va desarrollando una cultura en particular. Y bueno, el concepto de cultura también en la actualidad es parte también del debate que tenemos que desarrollar, este aspecto de manejar un discurso en torno a, pues bueno, que la cultura es un conjunto de acciones creativas de una sociedad, ¿no? Es una influencia directa de los procesos de comunicación que en sí dirigen a nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que también hay una gran potencial. Y bueno, para avanzar, esto pues también va ligado la autenticidad, el debate en torno a la cultura, también a la conservación del paisaje urbano como parte de un sustento cultural. Esto me queda claro de que es importante también pues, difundir para dar a conocer, obviamente conocer para conservar, conservar para conocer, para que finalmente protejamos para difundir. Y bueno, en esto el patrimonio cultural por conservar es representado de una manera tangible a través de los monumentos contenidos en el contexto, que son las piezas esenciales que articularán la nueva identidad por concebir por parte de la sociedad. Esta fotografía pues me habla mucho, ¿no?, de lo que quiero expresar. En Zacatecas, este es el conjunto de San Francisco, donde tenemos un contexto que ha sido altamente alterado, ¿no? Y que, pues bueno, se tendrá que integrar nueva arquitectura contemporánea en ciertos elementos o huecos o piezas o casas que se han ido derruyendo para poder seguir conservando el contexto histórico. Obviamente va a cambiar, pero pues bueno, es parte del reto arquitectónico que se enfrenta una sociedad. Y bueno, para eso también los principios teóricos para la creación de arquitectura contemporánea en paisajes históricos están ligados a la verdadera experiencia que en sí está constituida por la tradición, o sea, el antecedente. Este es un trabajo, como he mencionado, que tenemos que ver en retrospectiva. Entonces, para esto la tradición está compuesta por toda la carga cultural que un sujeto posee en tanto que es miembro de algún grupo cultural determinado. Es producto de la acumulación histórica de eventos culturales, fenómeno que influye fuertemente en los prejuicios del sujeto y en su visión y comprensión del mundo y de los monumentos como documentos históricos. Para esto el conocimiento de la historia es
parte o base importante que vamos a considerar. Y para esto, la realidad histórica del contexto, que será analizada a partir del conocimiento del todo el cuerpo de acontecimientos del pasado, no solo nos referimos, ojo, a los inmuebles y al contexto histórico, sino a la realidad histórica de la ciudad. El conocimiento, la aceptación del pasado tiene como objetivo evitar el rechazo por causa del desconocimiento por parte de la sociedad, lo que puede limitar el proceso creativo al que queremos entrar. Y para esto también la observación del lugar en la actualidad es otro elemento importante en la metodología que estamos proponiendo. En sí, la observación del lugar es el proceso de análisis y comprensión de las características actuales del contexto o área de influencia directa y será parte de la guía para ejecutar el proceso creativo. Para esto se tiene como meta captar la realidad actual que transmite el sitio y se debe retomar la esencia vigente que influirá en la interpretación del contexto para poder aplicarla posteriormente a la propuesta que haremos. Finalmente, la indagación formal. En la indagación formal es el análisis puntual de los diferentes modelos ideológicos y arquitectónicos que han aplicado directamente sobre el contexto histórico desde una perspectiva simbólica y material. Se entenderá la forma no solo como algo material y tangible, porque lo formal normalmente transciende a las manifestaciones culturales intangibles de igual manera. A esto nos referimos a lo relacionado con la estructura de la realidad social que un grupo tiene sobre un espacio construido. Y para esto aterrizamos en lo que es el modelo. Para nosotros el modelo es una manera de interpretar a la representación de un modo razonado y convencional de obrar de una sociedad en un tiempo y un espacio determinado. La concepción de un prototipo de vida ideado, impuesto y asimilado por su sociedad, desarrollado a partir de la práctica llevada a cabo dentro de un paisaje urbano determinado. La aparición de un modelo responde a un proceso de ser ideado a partir de la interpretación analógica de algo observado con anterioridad. También se trata de una influencia en cuestión de la resolución de un problema y la adaptación a un medio ambiente determinado por medio de acciones creativas de una sociedad, lo cual nos remite a la definición de cultura y también a esto que mencionamos al inicio sobre el pragmatismo arquitectónico, ¿no? Y esto, bueno, obviamente significa una renovación cultural a partir de la inclusión social a un nuevo modelo ideológico. Para esto vamos a indagar lo siguiente. Como una primera indagación formal sobre el modelo histórico. Bueno, tenemos la ley federal y una delimitación sobre el modelo histórico. Sabemos que es desde la llegada o la aparición de los españoles en un determinado lugar hasta 1900, de acuerdo a la ley federal. Entonces, bueno, aquí nos puede ayudar, ¿no? Es parte de este modelo histórico que también podemos considerar que es un modelo de obrar muy característico y determinado en aspectos como los materiales, sistemas constructivos, etcétera, ¿no? Y aparte es un periodo de desarrollo homogéneo de acuerdo a, pues bueno, las características sociales, económicas, políticas e ideológicas de la población. Y para esto tenemos el modelo moderno, es un periodo de desarrollo homogéneo de acuerdo a las características sociales, económicas, políticas, ideológicas de la población reflejadas en la imagen urbana de la propuesta arquitectónica, ¿no? Y finalmente el modelo posmoderno, que es un periodo también de desarrollo homogéneo de acuerdo a las características sociales, económicas, políticas e ideológicas de su población, reflejadas también en la imagen urbana y propuesta arquitectónica. Y bueno, para esto vamos a llegar a lo que sería lo que es el modelo contemporáneo, y que es lo del tiempo actual, a pesar de la definición, contiene las semillas de la manifestación del futuro con sustento en el presente, ¿no? Lo contemporáneo normalmente atiende a la actualidad y a la necesidad de una sociedad en recuperar y transmitir su pasado por medio de la propuesta también arquitectónica, ¿no? Y bueno, aquí es donde empiezan estos factores de la indagación formal. Puse el caso de Guadalajara. Vean, en la parte central es el centro histórico de Guadalajara. El siguiente perímetro de crecimiento es la ciudad de Guadalajara en 1950. Y bueno, tenemos en el siglo 2000 el perímetro de la ciudad, ¿no? Sabemos que del 2000 al 2020 la ciudad de Guadalajara se ha duplicado en cuanto a tamaño. Y bueno, eso significa también parte de la ubicación y medio ambiente en el cual se encuentra y está sometido el contexto en consideración. Igual la ciudad de Zacatecas, tenemos el centro histórico, el segundo perímetro de la ciudad de 1950, y bueno, lo que es la ciudad en la actualidad. También tenemos factores de indagación como los antecedentes culturales,
el contexto también, el concepto creativo, el programa arquitectónico, la morfología también arquitectónica de cada uno de los modelos, la función y el programa también, el uso del suelo también que ha cambiado, los materiales y los sistemas constructivos que forman parte de todo este conjunto de elementos que tenemos que considerar. Finalmente, llegamos a lo que serían las nuevas manifestaciones y necesidades contemporáneas que tenemos. Y esto pues, responde a la adecuación de los factores de adaptabilidad a los tiempos que vivimos por medio de la integración de los nuevos elementos al proceso creativo contemporáneo. Para esto se necesita conocer y desarrollar y dominar las nuevas necesidades y manifestaciones tecnológicas actuales, ¿no? Aquí, bueno, vemos y pongo aquí esta gráfica a un lado sobre el modelo contemporáneo en rojo ahí en medio, que bueno, a partir de lo que hemos ido conociendo, observando y indagando, podemos llegar a definir y a tener una perspectiva sobre la tradición, que eso nos da un trabajo en retrospectiva para poder tener herramientas y proponer un modelo contemporáneo. Obviamente se tiene que cruzar toda esta nueva revolución tecnológica, las nuevas necesidades, manifestaciones a las que he hecho mención y que pues obviamente van a juntar y crear un modelo con características sincréticas, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos este resumen de lo que hemos ido tratando hasta el momento. Y bueno, son los factores metodológicos a partir de este método de interpretación que proponemos para llegar a este modelo contemporáneo de integración de arquitectura contemporánea, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, esta suma de elementos nos tiene que llegar o nos tiene que aportar y abonar para que tener más herramientas como arquitectos para poder proponer dentro de un contexto histórico. Y bueno, a partir de esto, bueno, ya tenemos una serie de bagaje, pero ¿cómo se les ocurre que podamos interpretar todos estos elementos y llegar a un buen puerto, a un nuevo proyecto arquitectónico? Pues yo considero que para esto es la interpretación de la realidad, ¿no? La interpretación de lo que vemos, lo que asimilamos como un modelo también o un método de trabajo. Para esto, el diseño de arquitectura contemporánea, para su integración en contextos históricos, debe de tener una estrecha relación con las disciplinas interpretativas. Para esto se tienen metodologías específicas muy interesantes y entre ellas, por un ejemplo, ahorita en el poco tiempo que tenemos, pero puede ser la hermenéutica, que indaga sobre la interpretación dentro del campo teórico, filosófico y atiende también a la clarificación del significado como resultado y sentido del entendimiento. Para esto, esta interpretación significa y aplica también el hecho de conocer y familiarizarse con el contexto histórico, como lo hemos visto, a partir de un método con características también indagatorias. Significa influir positivamente en la interpretación personal de cada lector empírico que entra también en contacto con el contexto. Esta interpretación deriva de la observación empírica, del análisis del documento inserto dentro del contexto específico, o sea, la arquitectura, por lo que el propósito es lograr formar y encauzar las conductas empíricas del lector, o sea, de todos nosotros, para poder plasmar una interpretación más acorde a la conservación del sitio. Y no sé si ya vaya teniendo un poquito de forma a lo que quiero llegar. Y bueno, para esto, la interpretación de la realidad es también la formación de este prejuicio, de lo que iniciamos o que vimos desde el inicio de la presentación, y esto significa el análisis de las bases metodológicas y que ha significado la formación de un prejuicio dentro del lector, o sea, de nosotros, que desarrollará una base sólida para la comprensión del significado del contexto histórico específico. Y esto significa la formación de una visión general de las características principales del lugar, lo que determina una variante metodológica para la comprensión del paisaje urbano, donde se propondrá una nueva arquitectura a integrarse con características integradoras. Y para esto el círculo hermenéutico, que aquí se desarrolla entre el todo y las partes. Por el todo podríamos entender para esto los fines deseados por todos los grupos, es decir, la idea subyacente a cada discurso, en tanto que la parte será el discurso de cada grupo. Aquí les pongo parte de lo que puede ser este círculo hermenéutico a partir de una serie de variantes, ¿no? Que puede ser el entendimiento de la relación entre el pasado y el presente, el entendimiento de otras sociedades y culturas, el entendimiento también de la sociedad contemporánea y también el entendimiento de la comunidad de arquitectos que hacen las interpretaciones y las propuestas arquitectónicas. Y bueno, esta formación del prejuicio nos va a dar una adecuada integración arquitectónica que aspirará a formar un doble propósito.
Esto propondrá adecuar las nuevas necesidades para consolidar un paisaje auténtico y representativo de la ciudad y a formar una nueva conciencia social que represente una real y auténtica manifestación a favor de la conservación del patrimonio, del paisaje urbano histórico, ¿no? Y para esto, bueno, esto es una síntesis sobre las observaciones y necesidades, ¿no? Tenemos que desarrollar un modelo que debe responder a un contexto determinado, evitando rehacer lo destruido. Necesitamos también revertir la mentalidad anticonservacionista que también la vemos que se encuentra presente en la sociedad, y también una respuesta acorde a las características que cada contexto presenta, y finalmente el conocimiento al contexto como una respuesta a una solución creativa en particular. Esto nos lleva a los factores de indagación a tomar en cuenta, que es ya lo que vimos, el entendimiento del pasado y el presente, entendimiento de las sociedades y culturas, el entendimiento de la sociedad contemporánea y también el entendimiento de la comunidad de arquitectos, o sea, el gremio, ¿no? Y esto nos lleva también a la necesidad de formular nuevas identidades que se desarrollen a partir del conocimiento de las relaciones contextuales y sus interpretaciones, que deriva en los siguientes propósitos: lograr un enlace arquitectónico y visual entre modelos. No significa que vamos a tomar un modelo posmoderno, moderno o histórico, sino que vamos a enlazar los nuevos elementos a partir de un modelo contemporáneo, y que es el enfoque por desarrollar. Y obviamente también formar una nueva conciencia social en torno a la conservación, y finalmente incluir nuevas manifestaciones contemporáneas. Y bueno, finalmente, estamos hablando que el enfoque contemporáneo deberá desarrollar una fusión de las diferentes manifestaciones culturales para la formulación de una nueva ideología, o sea, una teoría que aglomere las nuevas necesidades de la vida contemporánea y logre el objetivo principal, el cual implica una doble función integradora: su integración al contexto y la integración del mismo, presentándose como un elemento de enlace y de mediación dentro del centro histórico específico, que a su vez deberá incorporar la unidad difícil de la inclusión y en vez de la unidad fácil de la exclusión, ¿sí? Y bueno, para esto el paisaje individualizado, que es a lo que tenemos que atender, atiende al conocimiento arquitectónico y a la evolución de las diferentes etapas de adecuación y conformación y consolidación y transformación del paisaje. Esto nos lleva a delimitar paisajes urbanos individualizados de influencia directa al lugar por desarrollar las propuestas de integración arquitectónica. Estos lugares son únicos y repetibles en sus diferentes manifestaciones tipológicas y morfológicas, donde se desarrolla una visión multifacética que deberá ser absorbida dentro del análisis y la comprensión del paisaje inmediato al espacio a proponer la integración arquitectónica. Y para esto el paisaje individualizado atiende a la interpretación del paisaje urbano en sí, y es la idea esencial de la propuesta metodológica, por lo que debemos partir de una lectura contextual del fenómeno entero, y en este sentido se regresa a un punto de aplicación subsecuente, que esto implica la asimilación del problema general, ¿no? Esto se proyectará hacia una solución puntual sobre el paisaje particularizado. Y bueno, para esto el modelo sincrético, que pensamos que podemos llegar con características contemporáneas y sincréticas, por lo tanto, se desarrolla por medio de la extracción de la esencia de una serie de características de renovación y aportación constante que cada tiempo y espacio ha generado. Visualizar una aproximación a concretarse como una expresión desarrollada también en torno a un sincretismo histórico, a un sincretismo de los factores conformadores de la realidad, un sincretismo de la indagación formal y también un sincretismo de las nuevas necesidades y manifestaciones o aportaciones también contemporáneas, ¿no? Y bueno, para esto, en síntesis, llegamos a la conclusión de que si aplicamos estos factores metodológicos, podríamos tener el conocimiento de la historia, que sería la adecuación al modelo histórico, la indagación formal, la consolidación del modelo moderno, y también la observación del lugar, que podríamos estar hablando de la renovación hacia el modelo posmoderno, y esta vertiente atiende a las nuevas necesidades y manifestaciones que implica el futuro, las nuevas expectativas y aportaciones para desarrollar un modelo contemporáneo con características sincréticas. La vertiente 1 es la que desarrollamos ahorita en estos 30 minutos, pero viene otra vertiente también muy importante, y es donde yo les paso la bolita, ¿no? Que es la capacidad creativa del arquitecto, que desarrolla la continua integración arquitectónica, y pues bueno, es parte del reto que implica, ¿no? Podemos darles todas las herramientas, pero si uno no
desarrolla un proceso creativo adecuado y tiene, pues bueno, también una formación arquitectónica adecuada y también la calidad para proponer arquitectura, pues nos vamos a ver mermados en ese aspecto, ¿no? Y bueno, finalmente les dejo pues bueno, esta frase, este párrafo que a mí me agradó mucho y lo escribí hace tiempo. Considero que la asimilación de la historia significa hacer lo nuevo con absoluta contemporaneidad, pero aceptando que el material histórico de nuestra memoria se va a entrecruzar en el proceso. Ni es posible desandar lo andado, ni aislar la arquitectura de su propia biografía, mucho menos prescindir del contexto hecho lugar como emplazamiento develado a través de su construcción histórica. Y bueno, finalmente, este trabajo lo pueden descargar. Es un libro que se llama Arquitectura Contemporánea en Contextos Patrimoniales que desarrollé en el 2016. Está mi nombre y lo pueden descargar de manera gratuita en Amazon, en iTunes o en Google Play. Fue un proceso también para que pueda tener una distribución masiva. Y bueno, es un libro que se ha ido bajando y bueno, pues utilizando mucho en aspectos docentes, ¿no? Yo creo que puede ser algo que les puede interesar al auditorio leer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Francisco, procedemos a presentar a Francisco y más tarde continuamos con el diálogo, ¿vale? Perfecto. Bueno, ahora sí, tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Hernández, que he tenido el gusto de conocerlo. Él es doctor en arquitectura, maestro en restauración de monumentos históricos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un curso avanzado en tecnologías de la construcción en el Instituto de Ingenieros Civiles de Moscú, en Rusia. Desde el 98 ha trabajado en el área de obras y proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hoy día es perito, que es el máximo nivel que tienen los arquitectos en el instituto. Él viene siendo perito de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, profesor de la UNAM FES de Aragón en la licenciatura de arquitectura, asesor en proyectos de conservación de patrimonio edificado y miembro activo de ICOMOS México por parte de UNESCO y la Red Internacional de Sustentabilidad de Zonas Áridas. Ha impartido conferencias y publicado sobre el desarrollo de la infraestructura misional en el noroeste del septentrión novohispano durante la época colonial, arquitectura, planeación, organización y sistemas constructivos. Actualmente el doctor imparte el curso sobre riesgos, siniestros, revaloración y resarcimiento de daños en el patrimonio cultural e intervención en sitios y edificios históricos en diversas universidades como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otras. Trabaja en proyectos multidisciplinarios sobre la visión contemporánea de la protección del patrimonio edificado de nuestro país. Doctor, un gusto saludarte y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues un gusto en saludarlos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos adelante porque ya me di cuenta que realmente el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, pues ya, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Francisco, todo en orden. Muy bien. Bueno, que no les extrañe mucho el tema. Realmente estuve pensando cuál es el título más apropiado para poder charlar con ustedes. Desde luego, hay otro que me hubiera gustado, en realidad, llamarlo así, porque refleja mucho lo que está pasando con el patrimonio edificado, no solamente en México, sino en el mundo. Rivera Blanco incluso lo ha llamado como una guerra del patrimonio. Y efectivamente, hay una guerra por el patrimonio. Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que hay una guerra por utilizar el patrimonio. Esto quiere decir que el patrimonio puede ser tan poderoso para un país o para una región que realmente pues deja beneficios
muy fuertes para cada uno de los países o quien se logra apropiar del patrimonio. Desgraciadamente, en este sexenio, como ustedes saben, no hay una base gubernamental sobre el patrimonio. Se ha hecho a un lado y eso es muy peligroso, porque incluso para la identidad es una parte que la sustenta. Pero anteriormente, en varios sexenios atrás, se estuvieron manejando diferentes visiones. Se pensó que podía ser un medio de inclusión social, un motor de desarrollo económico e incluso que el patrimonio sirviera como una reconstructora del tejido social. Y esto efectivamente, cuando analizamos estos 3 puntos, nos damos cuenta que las visiones pueden ser altamente redituables, ¿sí? Sin embargo, pues no fueron tampoco los resultados muy favorecedores. Y ahora yo lo que estoy planteando en esta plática es no llamarle guerra del patrimonio, sino llamarle revaloración del patrimonio, ¿sí? Y con una visión también, desde luego, muy amplia, porque finalmente el patrimonio tiene muchas visiones. Y eso es lo interesante y eso es lo que quisiera que se llevaran de esta plática. Todas las visiones y que realmente, como se les dice a los niños, abran toda su mente y abran toda su imaginación, porque el patrimonio, pues, se puede ver de diferentes formas y lo podemos aprovechar de diferentes formas, ¿no? Entonces, pueden haber estas formas de verse a través de darle un significado al patrimonio. También hay quien lo ve desde el aspecto económico. Ahorita vamos a ver por qué. Y hay quien también lo ve desde cuánto nos deja el patrimonio. Y por otro lado, si viéramos que también puede tener un aspecto incluyente en el aspecto social, veríamos que realmente hay una apropiación del gubernamental del patrimonio. Es decir, por ejemplo, todos los centros históricos, todas las zonas arqueológicas, el gobierno las pone a disposición del turismo como si fueran parte de él, y realmente el patrimonio es de todos. E incluso ustedes saben que el turismo es una parte importante para el país, y bueno, qué bueno que lo ocupemos, ¿no? Sin embargo, pareciera que quien dice cómo tiene que utilizarse el patrimonio, pues ya es el gobierno o son las instituciones gubernamentales, muchas veces en cada estado. Pero no me voy a detener mucho en esto, porque entraríamos en una plática, desde luego, de mucho tiempo y no es el momento. Simplemente quiero que vean que hay muchas formas de ver el patrimonio. Me voy a enfocar en esta plática a que ustedes vean, quiero hacer una liga entre cómo se está tratando el patrimonio a partir de los sismos del 2017. ¿Qué ha sido acertado? ¿Qué no ha sido acertado? Y vean al final, y quiero que lo podamos platicar, cómo se liga un aspecto natural con un aspecto social y con un aspecto de protección. México es un país, como ustedes lo saben, de muchos centros históricos, con una cultura muy apreciada y muy vista a nivel mundial, y esto pues nos da muchas ventajas. El patrimonio, y no se les olvide esto, por favor, lo dicen las cartas internacionales, incluso de manera muy clara, el patrimonio edificado es un patrimonio heredado que nos deja muchas ventajas. Y esto está tan tremendo que esta misma lucha se traduce en el número de bienes inscritos como patrimonio cultural de la humanidad. Hay una lucha también. Hace unos 5 años todavía no aparecía en la lista las grandes potencias que se vienen, ni China ni la India, y ahora ya están por delante de México en sitios inscritos. ¿Qué quiere decir esto? Que es altamente redituable para los países el que estén inscritos dentro de la lista de patrimonio mundial.
Y aquí tenemos en este listado lo que nosotros tenemos en nuestro país. Desde luego, hablando de monumentos históricos, ahí nosotros estamos indicando que tenemos una cifra de edificios catalogados de hasta 121,000, pero en realidad esta tarea todavía no se acaba. Todavía los catálogos hay que complementarlos, ¿no? Y en comparativa de los monumentos históricos que tenemos en la parte de abajo, pues es una lástima, porque realmente el patrimonio artístico de nuestro país, de acuerdo a estas cifras, no se está protegiendo. Hay un hueco enorme que nos está dejando ahí el INVAL para proteger los monumentos históricos en el país. Y no quiero detenerme mucho tampoco en esto, porque pero sí quiero hacer la reflexión que en el estado de Nuevo León quedan huecos enormes. Hay municipios completos con un alto patrimonio edificado, que además reflejan un alto potencial que no se conocen incluso por la gente. Y veamos, empecemos aquí antes de entrar al tema de los sismos y cómo se relaciona esto. ¿Ok? El patrimonio es también tan importante desde todos los puntos de vista que por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que cuando un país le quería pegar a otro, se dirigía principalmente a sus centros históricos. Y ahí tenemos destruido Berlín, Varsovia, fuertemente afectado París, San Petersburgo, ¿no? Y eso uno podía pensar que fue en la Segunda Guerra Mundial, pero aún hoy sigue pasando lo mismo. Tenemos en el Medio Oriente pérdidas tan tremendas en Siria como Mosul, Palmira, Alepo, que son provocadas por las guerras que todavía existen y que finalmente allí están. Si ustedes le quieren, si fueran un país y le quieren hacer daño al otro, hay que pegarle a su centro histórico. Vean qué importante y qué relevancia tiene el patrimonio edificado para cada uno de los países. Y por otro lado, también vemos las grandes economías van siempre ligadas a promover sus bienes culturales y su patrimonio edificado. ¿Quién no va a Roma y quiere ver el Coliseo, quiere ver el centro histórico, ¿no? O vayan a París y quieren ver la Torre Eiffel. Y así podemos ir con los países, digamos, de más alto desarrollo, y todos, buena parte de su economía está basada en el usufructo del patrimonio. Pero vayamos adelante, ¿qué pasa aquí en México, ¿no? En México tenemos algo similar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando una determinada comunidad está de acuerdo o no está de acuerdo con el patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de la izquierda, San Pablo del Monte en Tlaxcala, en un fin de semana, la comunidad decidió junto con el padre tirar una iglesia del siglo XVIII, es la que se ve en la parte superior derecha, esa es la imagen, y la tiraron, y ya no hubo forma de que la volvieran a levantar, porque la comunidad no quería esa iglesia, muy al contrario de lo que se ve del lado, de la fotografía del lado izquierdo. En Puebla, cuando hubo una defensa muy fuerte por parte de la sociedad civil por quitar el teleférico que iba a llegar prácticamente hasta la zona del centro histórico de Puebla. En la parte de abajo, a la izquierda, vemos también una imagen de Oaxaca, que también fue la sociedad civil quien no permitió que se pusiera, que se construyera un centro comercial en la colindancia del centro histórico. Y por último, la de la derecha, pues aquí es otro ejemplo también de, digamos, del usufructo por el terreno urbano, ¿no? Ahí más de 100 casas porfirianas de finales del siglo XIX y principios de XX, destruidos por los enormes complejos bancarios y los nuevos corporativos sobre Reforma en la Ciudad de México. Lo que hay que señalar aquí
que es lo más importante, es que en la medida que la sociedad civil tenga participación, es en lo que pueda haber una defensa o no. Pero seguimos. Aquí vemos otro aspecto que ya señalé, ¿sí? No es posible que en el centro metropolitano de Monterrey, donde hay un decreto, donde es una zona protegida, algunas autoridades municipales y estatales estén permitiendo este tipo de edificios. Este es el uso que hacen. Saben que es un uso que no está permitido, pero finalmente al apropiarse del patrimonio, están haciendo un uso para ellos mismos con beneficios, desde luego, ¿no? Pero pasemos ya al punto de la plática, ¿sí? ¿Por qué hay que reforzar una cultura pre- y postraumática en el patrimonio? Porque finalmente el patrimonio es un bien público y para esto pues, necesitamos estar preparados y necesitamos recuperarlo para la población, no para grupos de manera específica. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que defender? Son muchas visiones. El ICOMOS nos dice que todos esos factores que ustedes están viendo finalmente inciden en el patrimonio. Esto es tremendo porque finalmente, al ser un elemento tan importante, reflejo de nuestra cultura, pues francamente son muchas las visiones y son muchos los significados, ¿no? Entonces, pues prácticamente si uno lo ve, todo influye. El ambiente político, los cambios culturales, los cambios físicos, los aspectos legales, el contexto, los aspectos administrativos, los actores y grupos de interés y el ambiente político. Eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país con el ambiente político y esto es muy grave y lo quiero decir porque ya incluso hace unos años el licenciado Rafael Tovarí de Teresa lo dijo, que el no preservar el patrimonio de nuestro país es un asunto de seguridad nacional. Y ahorita así está ocurriendo, al no tener las instituciones que se encargan de normar y conservar el patrimonio cultural, al no tener recursos. O sea, no es posible que ahorita el ambiente cultural nos esté rebasando y que permita, por otro lado, que haya grupos que estén apropiándose de este patrimonio para tener beneficios propios. Pero sigamos, porque aquí lo interesante es que cuando yo hablo finalmente de riesgos, me refiero a dos factores. O sea, de aquí voy a hablar más sobre el riesgo y voy a hablar sobre vulnerabilidad. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando nosotros de sismos, heladas, inundaciones, ciclones, heladas, sequía, volcanes, tsunami, inestabilidad y aspectos incluso contemporáneos como riesgos químicos? ¿Qué tiene que ver con esto con el patrimonio? Pues en realidad tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en esta tabla, nosotros, el patrimonio está en riesgo porque finalmente tenemos estas vulnerabilidades en base a los aspectos naturales, pero al parecer los fenómenos antrópicos, es decir, los que genera el mismo hombre en relación al entorno, siguen siendo igual de riesgosos para la conservación del patrimonio. Y ahorita lo van a ver. Finalmente, quiero adelantarme, el patrimonio tiene una relación con los riesgos naturales, pero también con los antrópicos, es decir, con los que el ser humano está generando para su usufructo, para su uso. Entonces, esa es una relación que pocas veces se ve, pero lo he de demostrar ahorita con lo de los sismos del 2017.
Y nada más que quede muy claro esta definición para todos. El riesgo es igual, prácticamente, si podemos hacer una suma, es igual a la vulnerabilidad, a la exposición que tiene un determinado asunto y al peligro. Eso es el riesgo. Tenemos en nuestro país un sistema nacional, en esquema es modelo, presidido por el presidente de la República y ya está. De acuerdo con toda la administración pública, de acuerdo a este esquema, pues funciona de maravilla, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? En realidad es que todo, como ya lo vimos, hay riesgos generados por el ser humano y hay riesgos naturales. Se puede ver del lado izquierdo. El problema es que cuando ocurre cualquier evento, ya sea natural o generado por el hombre, entramos nosotros hasta cuando ya ocurrió el desastre. Y nosotros, si quisiéramos nosotros realmente hacer una acción efectiva, tendríamos que entrar desde la parte del riesgo, ¿sí? Es decir, estamos entrando a proteger un determinado siniestro cuando ya ocurrió. Este es un problema de naturaleza del mexicano. Generalmente dejamos todo hasta que ya ocurrió. Nos cuesta mucho planear y en esta posición gubernamental esto ocurre en todos lados. Ya cuando entró el ejército con el DN3, que es el único que además entra al postdesastre, es el único elemento que tenemos y es la única respuesta que tiene el gobierno mexicano para esto. Lo demás, hacia adelante, pues nadie planea, nadie revisa los riesgos, nadie trata de prevenir los desastres y ya estamos arreglando las cosas siempre. Y esto influye mucho en el patrimonio también, desde luego. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más frecuentes? Pues se hizo una revisión de todas las vulnerabilidades de 200 años atrás, de 1810 al 2010. No las voy a analizar todas, pero quiero irme acercando al problema en particular. Si analizamos, yo aquí estoy analizando algunos estados del norte y algunos del sur. Vean los riesgos que tiene el estado de Durango. Prácticamente, lo más importante son los fenómenos hidrometeorológicos, los ciclones e inundaciones. Esto con un análisis de 200 años. Riesgos en el estado de Chihuahua. Hay ciclones tropicales, inundaciones, sequías, tornados y hasta ahí. Prácticamente no hay fenómenos geotécnicos ni fenómenos tecnológicos. Pero ¿qué pasa en Nuevo León? En Nuevo León, los ciclones tropicales, las inundaciones, las sequías, y después nos vamos a los fenómenos tecnológicos. ¿Y qué es lo que pasa aquí, no? Finalmente, ¿cuál es el análisis de los riesgos de los desastres? Tiene 200 años que se está viendo que los ciclones tropicales y las inundaciones le pegan a Monterrey y le van a seguir pegando porque parecía que nadie hace nada ni nadie toma en cuenta los riesgos y los desastres que vienen. Simplemente al final entramos, ¿no? Y esto es tan interesante, estos análisis, que leyendo a De Hoyo, todavía a mediados del siglo XVIII, ya ocurría eso. Había inundaciones. Y las inundaciones en la parte norte del río Catarina obligaron a que buena parte de la población se asentara hacia el sur. Vean qué importante es analizar todos estos elementos en relación con el patrimonio edificado. Pero seguimos. Vean los riesgos en el estado de Oaxaca. Prácticamente también hay ciclones y también hay fenómenos geológicos y sismos. Vean, o sea, desde luego cuando empezamos a analizar los riesgos que tenemos,
pues nos vamos dando cuenta primero que el patrimonio edificado es muy diferente. Es muy diferente en el norte, es muy diferente en el sur y en el centro. Y entonces, el patrimonio debe de verse también así, de manera regional. En Guerrero, lo mismo, ciclones tropicales, inundaciones, tornados y desde luego también sismos. En el estado de Chiapas, también ciclones tropicales, sismos, volcanes, y prácticamente hasta ahí. Vean qué país tan diverso tenemos, pero todos estos riesgos, por supuesto que interactúan con el patrimonio edificado, porque no es lo mismo construir en Oaxaca y no es lo mismo construir en el norte, en Chihuahua o en Nuevo León. Las condiciones son totalmente diferentes. Incluso cuando analizamos el patrimonio, vemos casos totalmente muy diferentes. En Jalisco o en el norte o en Zacatecas podemos ver todavía una arquitectura mucho más esbelta, mucho más hacia el cielo, pero en cambio si nos vamos a Oaxaca o nos vamos a Chiapas vemos una arquitectura mucho más robusta. Vean como si hay mucha relación entre los aspectos naturales, los aspectos regionales y finalmente el patrimonio edificado que tenemos. Pero ¿qué pasó en los sismos del 2017? Aquí tenemos unas cifras, todavía no sabemos las cifras, bueno, hay un total de patrimonio, de monumentos históricos. Las cifras de monumentos artísticos nunca se midieron, pero sí sabíamos que había más de 200,000 viviendas dañadas, mismas que también se modificaron. Y mi pregunta es esta. Si ya sabemos en dónde nos afecta más al patrimonio los eventos naturales, ¿por qué no trabajamos en estos lugares para prevenirlos? ¿Por qué no hacemos estudios de riesgos o de amenazas o de vulnerabilidades previas y no seguimos esperando, como en Monterrey, a ver cuándo viene el siguiente ciclón, o en Durango, a ver cuándo viene el siguiente tornado, o en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, a ver cuándo viene el siguiente sismo que nos afecte? Parece que no se puede hacer nada y efectivamente hay un umbral en que no se pueden predecir, pero sí podemos trabajar hacia adelante planes de riesgo efectivos que nos ayuden, ¿ok? Entonces, seguimos. Estas son las imágenes después del sismo del 2017. ¿Y qué es lo que uno alcanza a ver, no? Más que la destrucción, alcanza a ver también uno a que realmente la población, primero, prácticamente las condiciones eran muy precarias. La mayoría de las construcciones no muchas eran adosadas, muchas no tenían mantenimiento. ¿Y esto qué refleja? Esto refleja que también muchos de los lugares en los que está construido el patrimonio, pues no tienen los recursos suficientes para mantenerlo. Y si esperan que el instituto haya que haya alguna ayuda, no las hay. Entonces, tenemos olvidado no solamente el istmo, sino tenemos olvidado el patrimonio. ¿Por qué no hay una inversión aquí en el patrimonio redituable que ayude a su conservación? Porque finalmente la utilizamos y la utilizamos con diferentes fines, como ya lo hemos dicho, con fines turísticos, con fines comerciales y con fines sociales, porque finalmente una iglesia para una determinada población tiene una identidad y tiene un arraigo muy importante para la población. Muchas veces es el centro de la población la iglesia. ¿Ah? ¿Cuál es la problemática actual, la que estamos viendo, ¿no? No me detengo mucho,
además de que no hay una transparencia en los recursos, nunca lo hubo. Se dijo que le iban a dar un aporte para la vivienda, que se dio una parte. No hubo eficiencia en las respuestas de atención. Hubo demoliciones, hubo pérdidas de primera mano los primeros días. Hubo una destrucción muy tremenda, pero en cuanto al patrimonio edificado vemos esto. Hay alteraciones y modificaciones arquitectónicas en todos los espacios históricos. En las especificaciones, en la estructura y sistemas constructivos originales no se respetaron. Las construcciones o elementos contemporáneos rígidos, siempre había algunos elementos adosados contemporáneos. Intervenciones desafortunadas anteriores, la ineficiencia sobre todo del mantenimiento y además de los eventos naturales o sísmicos que se reflejan siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente el detonante y lo que causó más daño en los sismos del 2017 no fue el sismo, sino fue como estaba ya el patrimonio olvidado. Eso es una de lo que se tiene que ver. No esperemos el sismo. Un sismo incluso de menores dimensiones, pues puede hacer daños a una construcción cuando no tiene mantenimiento. Y no tiene mantenimiento porque la gente de ahí realmente es de las más marginadas del país, las que tienen más problemas sociales y las que están más abandonadas por el gobierno. Aquí voy a pasar de manera rápida algunas fotografías para que las vean. Podríamos detenernos en analizar cada una de estas, pero ya será en otra ocasión. Esto es muy grave porque se reforzó una estructura de adobe con una estructura rígida de piedra y finalmente quedó la estructura más rígida de piedra, pero la estructura de adobe deshecha. Y así hay muchos casos. Y aquí está, para que vean la relación entre el patrimonio edificado, su conservación y los riesgos. Los lugares donde hay más pérdidas en este sismo son los lugares donde hay más marginación. Aquí lo vemos en estas gráficas que espero que se alcancen a ver, algunas con rojo, y pues esto es muy grave. O sea, de hecho, si seguimos con esta tendencia, pues el patrimonio en esta parte, pues son pérdidas, ¿no? Ya para ir hacia adelante, vean qué casos tan graves. Quiero detenerme aquí. El patrimonio, efectivamente, se debe de manejar en base a una cultura siempre hay que tratar de tener una cultura postraumática, que no la tenemos, pre y postraumática. Hay que revalorar el patrimonio edificado, no es de nadie. El patrimonio es un bien público y tiene derecho todos los habitantes. Y eso hay que hacerlo a través de incluirlos como parte de los beneficios que recibe. Por otro lado, tenemos aspectos que no podemos nosotros hacer a un lado. Ya lo comenté, el sismo y los daños no solamente provinieron del sismo, sino provinieron y resultaron de la pobreza histórica, económica y social del lugar, del deterioro de la obra material, del retraso en el desarrollo y los costos sociales todavía se van a acentuar, porque finalmente mucha de la población de ahí todavía no tiene casa para vivir. ¿Ok? Y ya para acercarnos al final, en base a este esquema de riesgos, desde luego hay que trabajar en esquemas, ¿sí? ¿Cuál es el primer esquema y cuáles son los tres primeros los esquemas en el orden en el que hay que trabajar para no esperar al postdesastre, no esperar a que el daño ya esté hecho? Es identificar un diagnóstico de los daños, líneas de acción y operación de la reconstrucción y una revisión y control de los planes de acción. Estos aquí están desglosados. Es un esquema en el que he trabajado, ya no lo voy a revisar ahorita con ustedes, porque tiene muchos detalles, pero esta es una base que espero
ponerla al alcance de las autoridades para tener una base. No podemos seguir esperando a que nos sigan afectando los fenómenos naturales y los del mismo hombre al patrimonio y que sigamos con pérdidas realmente deplorables, ¿no? Y por otro lado, el patrimonio visto desde ese sentido que lo hemos visto, sí nos pueden ayudar a tener una reconstrucción social. Es decir, todas estas zonas marginadas, todas estas zonas en que la gente tiene muy pocas posibilidades para su desarrollo, sí puede utilizarse el patrimonio como una base para ellos, ¿no? Entonces, es un derecho, hay que recuperar la normatividad, hay que consolidar programas y hay que tener acciones pre y postraumáticas, como le he dicho, para tratar de incidir en que haya la menor pérdida del patrimonio edificado en un evento catastrófico. ¿Okay? Como último, las conclusiones. Aquí lo voy a leer. Ajá. Los riesgos del patrimonio no solo son el resultado de los eventos naturales catastróficos, más al contrario, los daños se relacionan con otros aspectos tanto o más importantes en su impacto, como son los rezagos sociales, la marginación, la vulnerabilidad regional, la falta de transparencia en la administración de los recursos y la miopía gubernamental en cuanto a la inversión social en el patrimonio edificado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las ventajas que tenemos del patrimonio están tomadas por unos cuantos. En tanto no haya un equilibrio del usufructo del patrimonio, pues cada vez los daños van a ser menor y como hasta ahora, sin hacer nada, ¿no? Yo, por último, quisiera nada más que leyeran esto esta frase y ver, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Hemos hecho algo, se repite, ya lo vimos, los sismos se vuelven a repetir y parece que, pues, que estamos esperando el siguiente para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ya hubo sismos de 8.2 en 1932, de 7.8 en 1957, que es el que se llama el del Ángel, porque se cayó el Ángel, de 1959, de 8.2 en 1985, que todavía muchos recuerdan, en el 95 de 8, 8.1 en el 2017 y en el 2020 7.4. ¿Vamos a hacer algo o vamos a dejar este bien público que es una herencia que tenemos a las autoridades que no lo sueltan, pero hay que verlo de otra forma? Bueno, y con esto termino la ponencia y pues me pongo también a lo que digan los organizadores para las preguntas que entiendo que deben de ser muchas. Muchas gracias, Francisco. Bueno, lo que sigue ahora justo es el diálogo, en donde se incorpora un poco lo que mencionan los participantes y bueno, pues más preguntas para hablar sobre el tema, ¿no? Bueno, inicialmente tenemos, voy a leer un comentario directo que tiene justo que ver con lo que acabas de cerrar, Francisco, para complementar desde ahora. Dice, si el patrimonio en muchos aspectos se ve afectado por las decisiones gubernamentales, hablando de presidentes municipales o la misma población, que hacen esas obras, pero sin saber cómo y muchas veces ni informan ni piden permiso y por consiguiente dañándolo, ¿no se podría considerar una divulgación la capacitación constante? Miren, en realidad el patrimonio, dicen las cartas internacionales, se vende por sí mismo, ¿sí? Por eso, pues hay quien aprovecha el patrimonio y lo utiliza para su beneficio. Y en realidad, pero hay otra realidad. La verdad es que el patrimonio da para todos, ¿no?
el patrimonio también es generador de riqueza y se vale. O sea, porque también los centros históricos, también estas ciudades requieren de inversiones, pero hay que hacerlo de manera consciente. El patrimonio hay que conservarlo y también hay que darle un uso y también hay que darle un valor. En este caso, yo creo que cabe todo, caben los inversionistas, caben los desarrolladores, las autoridades con una moral ética y todo, y los habitantes. Todo cabe si se logra un equilibrio. Vale. Bueno, con esto también retomo esta pregunta. Recuerdo que hemos platicado de que has hecho previamente otros talleres en donde se pueda como aterrizar un poco más y tratar de evitar la situación en la que nos encontramos de que, por ejemplo, tú desde la coordinación, y ya nos dirás tú también, Pablo, si en tu experiencia también fue de esta forma, que, por ejemplo, llegaban 10 proyectos y de esos solo se aprobaba 1 o 2, y tenía todo que ver con esta conciencia que mencionas, con este conocimiento que tendría que estar como contemplado para la intervención en los proyectos y por lo tanto ser autorizados. ¿Podrías contarnos un poco más de esto y lo que se ha hecho para ir cambiando estos resultados? Bueno, si me permites, Pablo, nada más un comentario. Sí, realmente yo creo que parte importante de revalorar el patrimonio es acercarnos con la sociedad civil como instituto, acercarnos con las universidades e ir todos porque el conservar el patrimonio es de toda la sociedad. Y para mí fue muy importante porque no todos los arquitectos tienen la preparación, pero hay todos los arquitectos también les interesa intervenir en zonas históricas. Entonces, para mí el acercamiento debe de ser, y debe ser, digamos, muy fácil. Nos tenemos que acercar en base a que a mí lo que me ha dado, por fortuna, creo que buenos resultados, es decirles a los arquitectos que quieren proyectar en un centro histórico, es qué es lo que revisa el instituto en los proyectos para aprobarlos. ¿Cuáles son los criterios? Porque como lo comentaba Pablo, pues hay muchos criterios y hay muchas formas de ver y hay muchas metodologías, como él lo ha comentado, ¿no? Entonces, el que haya una comunicación con el instituto, no como una entidad que está arriba de todos y que dice, bueno, en forma autoritaria, no. O sea, los criterios también hay que platicarlos y nos tenemos que acercar con quien va a hacer alguna obra o quien tiene algún proyecto o incluso con los dueños, porque muchas veces son los dueños, los propietarios, los que quieren hacer alguna mejora, pues se vale. Y en ese aspecto, pues el instituto está abierto también para asesorías. Vale, y respecto a estos talleres que has hecho, ¿podrías como comentar un poco más al respecto? Sí, pues en estos talleres básicamente lo que buscamos es que vean todas las caras del patrimonio, que vean cómo se hace un proyecto de restauración, porque pues, los proyectos de restauración en base a una metodología se enseñan ya en universidades que dan las especialidades o que dan las maestrías. Entonces nos acercamos porque no todos los arquitectos tienen acceso a esa especialización. Entonces nos acercamos para platicar con ellos cuál es el proceso metodológico para hacer un proyecto de intervención, que además nosotros podamos aceptarlo. Creo que eso es muy importante. Además, pero en esto, pues, no solamente es el proyecto, sino que tiene que ver otros factores, ¿no? O sea, el uso de los materiales, cada edificio es único. Por eso no es tan fácil. Pero sí necesitamos un acercamiento más, me queda claro, con las universidades, con los técnicos, con los profesionistas interesados en conservación del patrimonio, para que vayamos todos juntos. Ok, vale, Pablo.
¿Podrías tú compartirnos un poco desde tu experiencia? Claro que sí. Bueno, también desde un punto de vista, el trato que uno tiene que tener con las autoridades es muy importante. El hecho de poderse acercar desde el inicio al desarrollo de un proyecto es una manera también, de manera colegiada, trabajar y tener un mayor número de opiniones y opciones y alternativas. Y también el fijar criterios, ¿no? Cada quien va a tener un criterio, como menciona Francisco, y yo creo que poder cotejar este tipo de opiniones para llegar a una mejor solución, considerando que estamos proponiendo en un lugar de todos, es lo más adecuado y atinado, ¿no? Esto obviamente va a la par de todo lo que he tratado de explicar para que tenga el arquitecto o el usuario o la persona que proyectará las mejores herramientas posibles para tomar una mejor y adecuada decisión, ¿no? Eso significa, pues bueno, observar el contexto, ponerse al tanto con lo que ha sucedido en los distintos modelos, y también poder apropiarse de lo más adecuado y oportuno, pertinente de cualquier modelo para poderlo integrar dentro de la propuesta arquitectónica, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo que normalmente a veces se desarrolla a partir pues bueno, especulaciones, que no es lo adecuado. Básicamente lo que yo creo que he considerado y he hecho siempre de cuando he tenido contacto con las autoridades es dar este primer paso desde el inicio y concertar un diálogo en torno al consejo o al grupo de personas que a final de cuentas van a emitir una licencia para que tú puedas construir, desarrollar, conservar, restaurar, reestructurar un inmueble o una intervención en un contexto histórico con características particulares. Ok. Vale, y retomando esto que dices, Pablo, nos preguntan si puedes darnos ejemplos de arquitectura contemporánea con características sincréticas en México, y agregaría además, con tu experiencia, o sea, bueno, primero esa y luego te hago otra pregunta, porque voy a cambiar. No, mira, yo creo que todo el propósito que tengo a la hora de explicar esto es, no trato de poner un ejemplo como tal a seguir. En el momento que yo digo, este es el elemento o el edificio o arquitectónicamente hablando contemporáneo que tenemos que seguir, pues obviamente voy a marcar una pauta o mi visión a lo que a mí me gusta y me interesa y me agrada bajo los criterios que he manejado. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de que exploremos, experimentemos, entrar en contacto con el sitio histórico y podamos analizar cuáles son los elementos que vale la pena revalorar, retomar y adaptar a la nueva propuesta arquitectónica. En mente ahorita se me vienen muchos, pero no quiero mencionarlos porque ya ahí me estaría contradiciendo, ¿no? Entonces, yo creo que dejo esto libre y se me hizo muy interesante esto que menciona Isabel Vázquez, que yo creo que vale la pena que uno haga un recorrido, ¿no? Se familiarice con el contexto histórico y tenga una perspectiva mucho más amplia, ¿no? No solo nos enfoquemos a lo que tenemos en cuanto a los monumentos históricos, sino también al contexto, a la arquitectura ambiental, a nuevos elementos que están ahí, ¿no? Normalmente tenemos una visión monumentalista de las zonas de monumentos y en ocasiones hemos perdido la capacidad de analizar el paisaje urbano en su conjunto. Entonces yo creo que tenemos que tener una perspectiva un poco más amplia del paisaje urbano que comprende al contexto histórico, bueno, al sitio histórico más bien, tanto de afuera, las zonas de amortiguamiento también, y todo lo que influye e involucra desde el exterior hacia el interior también, ¿no? Yo creo que hay mucho que ver ahí. Así, la integración de arquitectónica va en todo, ¿sí? Yo creo que estamos hablando de los contextos históricos ahorita, en este momento, pero también, ¿por qué no en la colonia de una persona, de un arquitecto que va a proponer, o en el barrio, o en una vez también afuera, en el campo, la integración también al paisaje, ¿no? Que es, yo creo que parte importante que hemos ido perdiendo, de que se han vuelto muy individualistas las propuestas y no volteamos a ver en el conjunto e hilar el conjunto para tener, bueno, recuperar la imagen armónica que hemos ido perdiendo, ¿no? Con esto que mencionas y con lo que ha dicho también Francisco, sabemos que cada caso es particular. Incluso vemos los diferentes riesgos que encontramos en diferentes partes del país. No dudo que incluso de Guadalajara a México también haya distintas problemáticas. Pero
tratando de conciliar, ¿les parece que a este punto hay criterios en los que se puede coincidir? Que digan, esto sí va, esto ya es universal, esto ya no hay forma de hacerlo de otra manera, no sé. Pues bueno, yo creo que no es que yo creo que coincidimos todos en la necesidad de conservar lo que en nuestro legado. También el hecho de difundir para conservar, eso significa también que tenemos que considerar lo existente, el pasado, no solo un modelo de actuar, sino todo lo que nos ha antecedido, ¿no? Con sus pros y sus contras. Una de esas luego vamos a ver la arquitectura ya posmoderna o lo que nos ha llegado en la actualidad como un capricho muy interesante de una época, una forma de actuar de una sociedad en un determinado tiempo y en un lugar determinado. Entonces, yo creo que eso hay que estar abiertos a esto, ¿no? No solo casarnos con algo, sino ver y visualizar un panorama muchísimo más amplio, ¿no? Por ejemplo, así, también yo creo que es un caso interesante, Monterrey y Guadalajara. Guadalajara, en el caso, su centro histórico, que son 673 hectáreas, contiene en este momento más o menos un 30%, más o menos entre 25 y 30% de monumentos, todavía, o arquitectura o histórica, y lo restante son monumentos o inmuebles más bien artísticos, armónicos o no armónicos, que posiblemente tengan las posibilidades de ajustarse, cambiarse o sustituirse de una manera controlada. Eso significa que hay un campo para el arquitecto muy interesante y también para el desarrollador, para el inmobiliario, para poder reconstruir estos centros históricos, rehabilitarlos, adaptarlos, si estuvo muy fuerte esa palabra de reconstruir, pero adaptarlos a la nueva vida contemporánea, darles un nuevo punto de vista, una nueva vida al respecto, ¿no? Okay. Fíjate que yo lo que pudiera agregar es otro ejemplo que me parece muy importante, porque también por aquí vi una pregunta en el chat. Y yo en cuanto a sitios pudiera poner un ejemplo que me parece también muy actual, ¿no? La diferencia entre un centro histórico con declaratoria y un pueblo mágico, ¿no? Cuando estamos en uno o en otro, vemos diferencias sustanciales que a lo mejor la gente en común no ve. Hay quien le pudiera gustar más ir a un pueblo mágico que incluso a un centro histórico con declaratoria, ¿no? Aquí la diferencia entre los dos, la diferencia básica, es que los pueblos mágicos resultan de un proyecto de imagen urbana de la Secretaría de Turismo. Se amplía el programa básicamente en darle un sentido de imagen urbana al pueblo mágico para atraer clientes ahora sí, para atraer turismo, para que sea un imán que deje recursos, ¿no? Y por otro lado, un centro histórico con declaratoria en el que efectivamente, bueno, pues la conservación será mayor, pero no está basada en este lucro, en este usufructo comercial. Y no digo que no haya centros históricos así, ¿no? Pero la ventaja que tiene este centro histórico cuando conserva su fisonomía, cuando conserva su patrimonio histórico, es que lo está dejando para ahora y lo está dejando también para el disfrute como conservadores, para el disfrute de las generaciones próximas, porque este es otro punto también que hay que ver, ¿no? O sea, conservamos también para dejar que este usufructo que se hace, esto que recibimos por el turismo, que aporta a nuestro país, de acuerdo a datos recientes, más del 8% del Producto Interno Bruto. Vean qué tremendo es esto. Pues hay que dejarlo para sentar una base para las futuras generaciones. También esto es parte por lo que debemos de conservarlo. Así es. Y respecto a los criterios, entonces, Francisco, ¿te parece que hay forma de que puedan juntarse tanto esta parte a lo mejor de los pueblos mágicos como los centros históricos en algo que funcione, que pueda incluir ambas partes?
Claro, yo siempre he defendido esa parte. Hay que defender la parte cultural, la parte del edificio, del sitio, pero también hay que permitir, desde luego, las inversiones, que son lo que le dan vida, y desde luego se requiere para que eso se conserve. Una simple casa requiere un mantenimiento y es costoso una casa histórica. Conservarla, desde luego, muchas veces hay quien ha estudiado los costos y coinciden que es entre el 25 y el 30% más en el mantenimiento de un edificio histórico. Para eso le tenemos que dar los elementos a los dueños, a los que habitan ese inmueble histórico, ese inmueble artístico, para que le dé la posibilidad de poderlo conservar, ¿no? Porque si no damos esas posibilidades de inversión y si no damos esas posibilidades de usos de los espacios con nuevas necesidades, porque finalmente no podemos pensar que todo el patrimonio es estático. Necesitamos dar las posibilidades también en base a usos actuales. En ese sentido, cuando seamos más acertados en eso, pues desde luego, pues vamos a conservar el edificio, vamos a permitir nuevos usos, pero esto tiene que ser bajo una reglamentación, ¿no? No se puede hacer todo, también es una realidad, ¿no? Hay espacios que no nos permiten. Es tremendo que en muchos centros históricos se permitan, por ejemplo, ese tipo de tiendas tipo Oxxo, en el que la primer condicionante que piden es que no quieren ningún muro interior. Entonces, es tremendo porque eso, en lugar de ayudarnos, sí hay un usufructo, pero es destructivo. Y ese es el punto medio que hay que cuidar. Ok. Bueno, respecto a este punto medio que mencionas justo, quisiera mencionar como ciertos elementos que normalmente se han mencionado, sea para contemplar esta integración que se menciona, y quisiera que ustedes pudieran a lo mejor complementar un poco de esto, que no es que sea lo definitivo, pero puede ser a lo mejor una base para alguien que quiera como empezar a indagar sobre eso. A lo mejor queda claro que siquiera en estas dos partes no se buscan falsos históricos, al contrario. Puede ser también que esta búsqueda de integración, a lo mejor en el tejer el perfil de lo que se encuentra actualmente, es considerar la paramentación, y esto incluye ritmo, ver cómo jugar incluso con las proporciones, la distinción de lo nuevo con lo antiguo, y bueno, allí es en proporciones, en materiales. Y bueno, también la famosa primera crujía como un elemento de referencia para hacer esta distinción. ¿Esto es algo que les parece que pudiera como encontrarse en general dentro de estos nuevos proyectos? ¿Es algo que aún se podría cuestionar? ¿Cuál sería su opinión al respecto? No sé. ¿Quieren que yo opine ahorita? Bueno, gracias, Aneli. Yo creo que aquí va a depender mucho la capacidad creativa de la persona que haga la propuesta. Puede llegar a ser algo muy básico que únicamente responda a cuestiones de mimetismo, como he mencionado, o una analogía también volumétrica, pero también puede ir más a profundidad, ¿no? Yo creo que estamos hablando de nuevos usos, nuevas necesidades que en ocasiones no tienen nada que ver con los inmuebles o los monumentos que están ahí en el contexto. Entonces, no puede responder de la misma manera. Aquí estamos hablando de nuevos materiales también, nuevas necesidades de la vida contemporánea. Entonces, ahí es donde hay un cambio y una incompatibilidad. Por lo tanto, va a depender mucho, yo creo que principalmente, y lo mencioné en mi presentación, estas dos vertientes, ¿no? Primero, pues bueno, tener toda la información suficiente para tomar una decisión, pero del otro lado, la capacidad creativa, la creatividad también del arquitecto, su formación y también su habilidad para resolver los problemas que se enfrentan. Obviamente va de la mano del inversionista, del desarrollador, del inmobiliario, también del proyecto de negocios,
que se arma, ¿no? Que pues no se puede meter algo también tan grande en un contexto o meter un elefante dentro de un sedán, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es algo en el cual tenemos que empezar a sensibilizarnos como sociedad, ¿no? Tomar en cuenta el contexto, sus características formales, funcionales, etc. Un centro histórico tiene determinadas medidas, una determinada escala y dimensionamiento que también tenemos que respetar. Entonces yo creo que ahí es parte del juego, del trabajo, tanto de las autoridades, pero también la responsabilidad de la sociedad en tomar las mejores decisiones a futuro, corto, mediano, largo plazo, para moldear este espacio de una manera positiva en torno a lo existente y al pasado, al prejuicio que he mencionado, ¿no? Entonces, yo siento que es complejo, ¿no? Yo creo que por eso cada vez vemos ejemplos más distintos o diversos o dispares entre uno u otro, pero bueno, es parte también de un proceso individualista que estamos viviendo también como sociedad, que tenemos que ajustarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del reto. Para mí es un reto muy interesante y una gran oportunidad de retomar todos estos lugares que han sido desplazados. En el caso de Guadalajara, también lo menciono en especial, si lo conocen, y que puedan empezarse también a meter al desarrollo de la ciudad bajo una perspectiva positiva y valorando el hecho histórico, ¿no? Francisco. Pues yo sigo reforzando la idea de que todo es posible. O sea, sí debemos dar prioridad también a la reutilización de los espacios, ¿sí? Se tienen que ganar también su vida. Y desde luego, por otro lado, tenemos aspectos que también hay que considerar. O sea, quien vive en un inmueble histórico o quien es el propietario o el poseedor, pues ya ahí tiene ventajas que finalmente a lo mejor no las percibe, pero ahí están. Son lo que se llaman ventajas heredadas, ¿no? O sea, el vivir en un centro histórico no solamente es un lugar muy bien ubicado, con muy buenos servicios, ¿sí? De alto valor en el terreno, aunque eso es algo que hay que trabajar con los valores inmobiliarios, pero finalmente vive en un lugar con una memoria y con una identidad. Entonces, esos factores también se tienen que ver por un lado, ¿no? Sí es importante considerar los valores, lo que se ve y lo que no se ve finalmente. Ok. Bueno, ¿y qué podrían decirnos, por ejemplo, de quienes, cuando está esta falta de documentación o este problema de acceso a la información que permita justo que resulte en el entendimiento de estos antecedentes? O sea, ¿en qué medida se puede llegar a una solución o qué hacer cuando nos encontramos con este límite para no resultar en algo pues fuera de lugar, no sé? Bueno, yo creo, bueno, tenemos las fuentes primarias se dan de muchas maneras, ¿no? Pero principalmente es el contexto, está ahí. Si los inmuebles o los monumentos históricos, el sitio en sí, es una fuente primaria. Existen muchos documentos a la mano, pero visuales, formales, funcionales, arquitectónicos, que nos pueden ayudar a la toma de decisiones. También, obviamente, están los archivos, están las interpretaciones también en fuentes secundarias, otras lecturas que nos pueden ayudar a integrarnos en el tema, pero también podemos ir desmenuzando las cosas, ¿no? También, como les mencionaba, podemos hacer un análisis en el pasado sobre el contexto, las características culturales. Si es difícil analizar y ponerte en los pies, en los zapatos, pues, de una persona de hace 150 años, 200 años que hizo una casa en el centro histórico, pero ¿por qué no hacerlo, no? Más o menos tratar de interpretar cuáles son las condiciones de vida de una familia, de una persona que hizo una casa en ese momento.
Por eso, y ahí van cayendo pues, muchos veintes, ¿no? De el tamaño de la calle, no estaban los vehículos, no había una comunicación como la tenemos en la actualidad, era difícil hacerse de materiales, de techar, de cubrir las casas. Bueno, hay muchas cosas que están ahí en el documento y que podemos todavía analizar, interpretar e investigar como arquitectos para poder ayudar y fortalecer la toma de decisiones. Sí, yo creo que es un campo inacabable, toda la manera la información que tenemos del pasado, y obviamente cada quien va a tener una interpretación del pasado. Entonces, cada quien puede hacer una interpretación, un análisis de un hecho histórico que es un monumento o un contexto patrimonial, ¿no? Entonces, estamos cargados de información, es difícil agotarlas, y yo creo que también parte de esto es importante que demos una vuelta al pasado para poder analizar lo que sucede. Y otra cosa de lo que mencioné, la observación del presente. ¿Qué sucede en un centro histórico, en un sitio, en un paisaje urbano en la actualidad? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo podemos también de manera fenomenológica dar un recorrido en determinados momentos del día, caminarlo, preguntar a la gente, entrar en contacto con el sitio, vivirlo, recorrerlo en la tarde, en la noche, en una estación distinta de invierno, verano, en tiempo de lluvias? Sí, hay muchas cosas en las cuales como arquitectos, también como artistas, pues, podemos analizar esto desde un punto de vista científico y técnico, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero como que llegar, ¿no? La manera de reconciliarnos con el contexto, no tomar una decisión unilateral, decir, así van las cosas y yo quiero hacer este proyecto, sino empapémonos de lo que sucede en el sitio y tratemos de meter esa información de una manera, como he mencionado, sincrética, para poder crear algo que responda de la manera más adecuada, ¿no? Ok, entonces, por ahora los que estamos viéndonos podemos llevarnos esa tarea, ¿no? La de observar y empezar a ver en dónde podemos ir a completar esta información que vemos para a partir de allí tomar cualquier decisión en cualquier proyecto y todavía más dentro de un contexto patrimonial. Sí, claro, fíjate, ya nada más, si era la última pregunta, el patrimonio además para entenderlo hay que vivirlo, ¿no? A mí me parece muy grave que cuando vas caminando por el primer cuadro de Monterrey no ves las construcciones históricas y artísticas que ahí están, porque están repletas de toldos, de anuncios, de marquesinas y no se ven. En la medida en que nosotros podamos ver y disfrutar este centro, en esa medida lo vamos a valorar y vamos a tomar conciencia de que es parte de nosotros mismos y que es un patrimonio activo y dinámico que ahí está. Y que, desde luego, es de todos, es un bien público, no es de unos cuantos. Francisco, ya que estás tú también por ahí, hablo de Francisco Aguilar, ¿quisieras compartirnos un poco de tu percepción desde Coahuila, desde el Centro INA, respecto a lo que hemos estado comentando? Claro que sí, mira, para empezar, una felicitación a ambos. Fue sumamente amena. Hice muchos escritos, muchas observaciones que me van a servir de ejemplo. Empiezo así rápido, por ejemplo, con el doctor Vázquez, su percepción del tema de los paisajes históricos. El caso de nosotros, somos un estado con 152,000 kilómetros cuadrados, somos el tercer estado más grande de la República, tenemos una zona de monumentos históricos, que es Parras de la Fuente, Coahuila, en la cual, sí, como decía también mi querido doctor Hernández, tenemos una percepción diferente en lo que son las declaratorias federales y que lo vemos como una zona de monumentos. Más sin embargo, estos fueron los detonantes para crearse los pueblos mágicos a los que te referías, doctor, a los cuales yo afortunadamente puedo participar en todos y siempre les comento esto a los funcionarios, evitemos que un pueblo mágico se convierta en un pueblo trágico. El día de ayer, por ejemplo, les pongo un ejemplo, tuvimos que ir a un pueblo mágico a suspender una obra que pues no era ad hoc para empezar, brincándose la ley federal, brincándose los reglamentos locales y todo. Y es donde entiendo también el tema que comentaba el doctor Vázquez de tener una percepción, porque a nosotros como funcionarios que tenemos que autorizar en un momento dado una obra de estas, tener que valorar,
porque no podemos estar cerrados a que no, esto no se puede. No, tenemos que poner una balanza, y obviamente la balanza la va a inclinar primero lo que sea el edificio patrimonio. Independientemente de eso, vamos a ver de qué manera lo podemos adaptar e incluir de una manera sana y consciente para seguir conservando este tipo de edificios. Me quedo también con lo que decía el doctor Hernández de los edificios del siglo XX, que desafortunadamente en el norte es lo que más tenemos y es donde más nos pegan, y que en cierta manera estamos en un nivel de indefensión por cuestión de la ley. Afortunadamente ayer se firmó un acuerdo entre el Instituto y Bellas Artes, ya conocí algo yo de él, nos va a dar un poquito más de apoyo para defender esto. Y yo termino con esto, como cuando yo llegué al estado de Coahuila, porque inicialmente estuve en Nuevo León, pero cuando llego a Coahuila, la primera entrevista que me dan me dicen, usted es el nuevo del I no, porque a todos dicen que no. Y le digo, no, yo soy el nuevo del I sí y del I cómo, que hacemos las cosas normativas y conservando el patrimonio. Muchas felicidades y muchas gracias. Vale. Gracias. Bueno, y entonces en este y sí e y cómo es donde está también esta importante tarea de ir viendo cómo aterrizar esto en reglamentos que puedan adaptarse a estos distintos proyectos, pero que también promuevan la integración y que también promuevan pues la convivencia, ¿no? De lo nuevo, lo antiguo y que podamos buscar con estos paisajes el asegurar un futuro, ¿no? De donde estén ambas partes. Entonces, para eso, también quisiera ahora compartirles el foro que estuvimos haciendo en ocasiones, hace como 2 semanas, tuvimos la sesión 1 y la sesión 2 del foro Centros y Barrios Históricos en Monterrey. Aprovecho entonces para invitarlos a participar. En este caso se propone que haya una sesión exclusivamente para escuchar. Queremos escuchar cuáles son las problemáticas que ustedes encuentran y sobre todo las propuestas, las soluciones que podemos contemplar para incluir en una agenda de trabajo y que entonces podamos estar cada vez más cerca de hacer los ajustes a lo mejor en la legislación, en convenios y en acercamientos para que podamos dar mayor protección y asegurar la conservación de nuestro patrimonio sin descartar los nuevos proyectos y las nuevas necesidades y usos, ¿no? Entonces, esto se llevaría a cabo el miércoles 19 de agosto, en la siguiente semana, a las 5:30. La idea es que se registren en la liga de Zoom y que pidan la palabra. Se les irá activando el micrófono para que hablen durante 2 minutos. Si no fuera el tiempo suficiente, también pueden enviarnos escritos que serán contemplados para hacer pues estas grandes conclusiones, que la idea es que se presenten a las partes involucradas para trabajarlo, ¿no? Entonces, podemos retomar la plática, pero buscando también contemplar esta parte. ¿Me darías oportunidad, Anneli, de hacer un comentario? Sí, dejo la pantalla, lo quito. Sí, buenas noches. Bueno, no, buenas tardes todavía. ¿Cómo están? Soy Marta Ábalos. Me gustó mucho la plática, tanto, bueno, de los dos arquitectos. Me parece que es muy interesante y son temas muy actuales que tenemos que, pues, estar comentando de forma cotidiana. En relación a lo del foro que comentaba Anneli, efectivamente, hace 15 días tuvimos, bueno, ni siquiera hace 15 días, ¿verdad? Menos de 15 días, tuvimos un foro, debate cultural sobre centros históricos. Este fue organizado por el Centro INA Nuevo León, por el Colegio de Arquitectos y Conarte. Tuvimos 2 sesiones, las cuales fueron muy interesantes y con una participación muy amplia. De cada una de estas sesiones sacamos propuestas y conclusiones de los panelistas, mismas que les vamos a presentar en la tercera sesión. O sea, efectivamente está abierto para que ustedes den sus opiniones, para que den propuestas, etcétera, pero también les vamos a presentar pues estas propuestas, estas conclusiones que son muy interesantes.
se los vamos a presentar de forma gráfica, etcétera, ¿no? Y a partir de ello, pues sí, vamos a abrir la participación tanto a los participantes de los 2 foros anteriores o de las 2 sesiones anteriores, como a aquellos que se quieran unir o que no hayan tenido oportunidad de estar presentes en estas 2 sesiones. Entonces, si les hacemos la invitación, es muy importante que saquemos conclusiones, que saquemos propuestas, que ustedes que las avalen o bien que incorporen nuevas propuestas, de tal manera que de ahí salgamos con una agenda de trabajo por la protección de nuestro patrimonio edificado. Hoy, sobre todo en Nuevo León, tenemos el problema, y sobre todo en lo que es el área metropolitana, tenemos el problema de constantes demoliciones, malas intervenciones, y pues sí estamos muy preocupados por la protección de este patrimonio. El patrimonio histórico y también el patrimonio artístico, y concretamente de nuestras 2 zonas protegidas, que es Barrio Antiguo y también Santa Lucía. De ahí se originó este foro y pues queremos darle una conclusión o finalizarlo con esto, ¿no? Con presentar las propuestas de los diferentes panelistas y también incorporar las que ustedes tengan para que hagamos una agenda de trabajo, la cual pues obviamente tendríamos que discutir con diferentes instancias involucradas en esta protección, como es desde el gobierno del estado, las presidencias municipales e incluso pues, los propios desarrolladores, etcétera, ¿no? Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Marta. Entonces, ahora me parece oportuno proceder a los comentarios finales de cada uno de los presentes para llevarnos eso al final. Francisco, Pablo. ¿Cómo? Francisco, si gustas. Bien, pues yo creo que en base al tema que expuse, esta guerra por el patrimonio no nos lleva a nada. O sea, es una guerra en que si no nos ponemos de acuerdo tanto inversionistas como los habitantes, como las autoridades, todos perdemos. Entonces, por lo que, pues sí, mi comentario es final en que todo es posible con la finalidad de que este patrimonio heredado con estas ventajas, pues nos da la posibilidad de buscar una ciudad y conservarla para todos. El patrimonio se puede ver de diferentes visiones y a mí no me molesta decir que también económico, pero desde luego el aspecto cultural es el que tiene que guardar el equilibrio. Y esos son mis comentarios finales. Todo se puede, pero hay que buscar siempre el equilibrio. Gracias, Francisco. Pablo. Y gracias, Anneli. Bueno, me queda, así, de estas pláticas yo creo que uno siempre aprende y salen nuevos temas, nuevas perspectivas. Yo creo que hay que retomar lo que consideramos cada uno en lo individual, lo oportuno y lo pertinente de esta plática, ¿no? Yo siento que al final me queda que tenemos que desarrollar un proceso de gestión cada vez más sólido. Para mí el proceso de gestión, y como mencionaban Francisco, ahí en el INAH es muy importante crear y dialogar y acercarse a la gente para concertar lo más posible pues unas decisiones y soluciones o alternativas bajo una perspectiva conciliadora, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, la gente vive su patrimonio y viven en estos lugares y los ponen en valor. Es de ellos, es de la gente, aparte de nosotros, por eso que se denomina patrimonio. Entonces, yo creo que esto tiene un significado muy importante porque también es un elemento evolutivo que cambia y se ajusta, pero también tenemos que conservarlo, ¿no? Yo creo que es un legado que tenemos que transmitir a futuras generaciones que también tienen derecho a conocerlo.
Y para esto, sí, y lo he mencionado, la integración de arquitectura contemporánea, pues normalmente ve y valora el contexto inmediato, pero esto es un elemento pues ya holístico, ¿no? Una manera de que tenemos que cambiar una visión holística, de considerar un territorio en extenso, un paisaje urbano en extenso, que influye y afecta al patrimonio de una manera distinta a lo que hemos observado en muchas ocasiones. ¿Qué sucede con nuestro vecino? Pues no, yo creo que va más allá. Entonces, tenemos que valorar y ponderar lo que nos rodea para poder gestionar esto de una manera adecuada y oportuna hacia el futuro. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero haber contribuido a algo. Gracias, Anel. Gracias, Francisco. Gracias, Pablo. Gracias. Francisco. Adelante, Francisco Aguilar. Oh. Sí. Gracias. No, pues nuevamente me voy fue muy enriquecedor el tema, como comentó mi compañera Marta, es mucho de lo que vivimos diariamente como funcionarios en el instituto, porque además, como lo comentaba el doctor Vázquez, nosotros somos los malos luego de la película, ¿no? Pero si vamos a ser el malo de la película, vamos a darle también una buena opción al propietario, enamorarlo de sus edificios, hacerles ver la visual de la que ustedes acaban de hablar. No estamos en contra de lo nuevo con lo antiguo, siempre y cuando vaya armónicamente. El doctor Hernández puso un ejemplo que me llamó mucho la atención, el edificio ese de adobe, que lo ponen sus contrafuertes de concreto, y pues ¿qué es lo que quedó? Quedaron los contrafuertes y el concreto. El adobe se perdió, o sea, la idea de conservar fue errónea. Y luego, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que ese tipo de intervenciones, en vez de beneficiar al inmueble, se lo echa y lo lastima, ¿no? Yo me voy muy contento, de hecho, les soy sincero, tomé muchas fotos y capturas de pantalla de ambas presentaciones de ambos para poder enriquecer más el trabajo de nosotros. Nuevamente, de mi parte, yo le agradezco mucho a los compañeros de Nuevo León, a Marta, a Nelly, que pobrecita, siempre digo, oye, voy llegando, querida, aguántame, ahorita me conecto, andamos trabajando. Nuevamente un placer y felicitaciones a ambos. Muchas gracias a los tres. De verdad, esto ayuda mucho a ir encerrando todo lo que se ha visto en el resto de las sesiones. Poco a poco nos fuimos preparando para llegar a poder dialogar sobre esto y pues qué gusto que ustedes hayan aceptado hacerlo para hacerlo de una manera más enriquecedora. Entonces, pues agradecemos mucho su participación de nuevo, mucho agradecimiento, pero es sincero, de verdad. Tanto a Pablo, a los Franciscos, a Marta, a INATV, a el Centro INA Nuevo León, a Monumentos Históricos también, que nos ayudaron a ir planeando y resolviendo cómo llegar a la programación de este evento. Muchas gracias a los que nos ven en Zoom, muchas gracias a los que nos ven en Facebook, que sepan que esta misma sesión se va a retransmitir con chat en vivo con los ponentes el próximo jueves 20 a las 11 de la mañana y ese mismo día a las 5 de la tarde, igual que ahora, el mismo horario, tendremos la última sesión, la número 10, en donde se hablará ahora de la otra parte de la conservación, la de las técnicas tradicionales aplicados tal vez ahora a una arquitectura contemporánea. Esa también es otra forma de conservar y lo hablaremos en la próxima sesión. Entonces, muchas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y nos vemos de nuevo la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.